Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video, una nueva entrevista y esta vez estamos con Kendall Peña. ¿Cómo estás, man? ¿Todo bien, man? Qué dicha tenerte por acá por primera vez aquí en Baifabito. Hablando de su estreno de Hotel 506, ya un mes casi del estreno. Y bueno, yo quería empezar esta entrevista con una frase. ¿Qué lejos está San José de Buenos Aires? Yo quiero empezar con dónde y cómo nace Hotel 506. Uy, qué duro. Buena frase, la verdad. Me dio miedo meterla. Nada, o sea, yo creo que el álbum nace un poco como de todas mis vivencias que tuve a lo largo del como 2024 y 2025. O sea, yo al final como que firmé con una disquera y mi vida cambió un poco. Yo vengo de ser diseñador, estuve como 2 años trabajando en diseño, no me gustaba para nada. Me obligaron a estudiar en realidad en mi casa. Y nada, yo empecé a hacer TikToks y cosas así, entonces ya luego firmé. Mi primer álbum fue un álbum que ya estaba como súper hecho y que yo nada más llevé a la disquera y dije como esto es lo que hice. Y luego empecé a viajar un montón, entonces yo creo que la historia empieza un poco como en Madrid, que fue mi primer viaje que hice con mis amigos que también son mi equipo como audiovisual, que son Balto y Raque. Entonces ahí empezaron como las historias en realidad. Estuve en una gira en México que duró como 4 meses, que iba con otros artistas también, y empezamos en Cancún, terminó en Tijuana, y creo que la mayoría de historias se fueron dando como en esa etapa de México. Al final, bueno, no es muy secreto sinceramente, pero me enamoré de una persona que vive en un lugar muy lejos, que obviamente es de Argentina, y yo venía de Costa Rica, entonces al final sabíamos como que lo que estaba pasando no era Sí, va a ser efímero, para por decirlo así. siempre, ajá, iba a ser temporal, había muchas cosas de por medio y que se pueden como entender un poco en las canciones, y algunas canciones son para esa persona, otras son más personales. Al final le pusimos como todo eso de hotel. Yo quería sonar más interesante, pero no hay forma de sonar interesante. Es como, yo estuve en muchos hoteles y al final mi vida se basó como en eso, y sentía que igual el estar en un hotel es como, es un lugar de paso también. Entonces yo sentía que el álbum como lo mismo, relata como un paso de mi vida a creo que ser más adulto y ya estar fuera de mi casa. Y habla un poco de eso. Bueno, le quise poner el 506 como para representar un poco mi país, aunque no estuve en casi Sí, ningún casi momento en es mi todas las país. historias de afuera. Sí, pero quería como llevar una parte de mí también. Aparte que hay una canción que se llama 506 y que rimaba lo que decía con el número, entonces sentía que la vida me estaba llevando como por ese lado. Ok, buenísimo. Ahora quisiera hablar de El último te quiero. Esta es la canción, ¿verdad? Que sale del reto de los Al 21 días en aeropuerto. el aeropuerto. Al final fueron como 15, ¿verdad? Por ahí. Sí, nos echaron al 15, gracias a Dios. Yo ya estaba Ya, harto, la ya era un verdad. reto, Sí, llegó demasiado lejos. sí. Pero bueno, los aeropuertos se caracterizan, hay una frase que me gusta que dice que son como los lugares de las bienvenidas más bonitas, pero también de las despedidas más duras. Entonces, ¿cómo fue la creación de toda esta canción viviéndolo justo en ese contexto? Yo creo que por lo mismo quisimos ir ahí como para volver a sentirlo. Yo creo que yo estaba un poco confundido con lo que quería hacer también y el álbum y de lo que quería hablar. Entonces mi productor me dio la idea de hacer eso. Nunca más le vuelvo a hacer caso a las ideas que tenga. Me dolía mucho la espalda y no tenía donde bañarme casi. Entonces, nada, creo que esa canción representa un poco como lo que fue mi vida en todos esos meses, y en que al final también se disfrutó como mucho. Creo que es como una canción un poco agridulce, como lo mismo que usted dice, como las despedidas y las bienvenidas, creo Sí, que fue las lo que dijo. bienvenidas, los saludos. Sí, al final como la canción es como súper feliz y habla de que me quedaría a vivir en un verano eterno y de que ojalá todo eso fuera para siempre, pero se sabe que no. Entonces creo que lo mismo, un hotel, un aeropuerto son lugares como de paso, súper efímeros, y retrata como un poco de... Me hubiera gustado que las cosas sean diferentes, pero no es de un lado triste, sino desde un lado de qué bueno que se vivió, un mes, 3 meses, un año, lo que sea, y que hay personas que es lo mismo, o sea, la gente es como pasajera muchas veces, o sea, como a veces llega una persona a nuestras vidas y lo que hace es enseñarnos algo y aprender con esa persona, y ya luego cada quien toma su camino o vivimos en países diferentes o muy lejos, y llegó a marcarnos de una forma. Entonces creo que este álbum y lo de los aeropuertos y lo del hotel lo que me enseña es como que el amor no es como ni blanco ni negro, como que son grises, y que para mí muchas veces era como o es todo o es nada, y me echaba a morir por un montón de cosas, aún me echo a morir por un montón de cosas, ahorita estoy Pero eso es muy terrible humano en también. realidad. Sí, pensé que no me iba a volver a pasar, me volvió a pasar,
pero ahí vamos, o sea, como que creo que ya uno lo ve con una madurez diferente y ya no se sufre tanto y hay días buenos y días malos. Hay días de días, como dice uno. Ahora, bueno, la segunda parte del disco siento que es, al menos en lo personal, la que más pega, es como siendo más fuerte aún, incluso también por el sonido, no solo por sus letras. Y siento que tener a Marcelo Rubio es como anillo al dedo. En lo personal soy muy fan de él, entonces quisiera saber cómo fue el proceso de esa canción, colaborar con Marcelo, incluirlo en el universo de Hotel 506, cómo fue todo eso. Estuvo muy cool, la verdad. Yo lo escuchaba desde antes y como que nos habíamos seguido en TikTok y en Instagram y son como esos artistas que creo que empezamos de la misma forma, entonces como que entendemos como todo. Bueno, él vive en Miami, entonces yo tenía un viaje programado a Miami con una de mis amigas que también hace música, que se llama Olivia Walt, ella es de Argentina. No es la que me gusta, por si acaso. Por si acaso, para Porque que ya quede la ahí. gente lo pregunta mucho y ya estoy cansado de que lo relacionen con Olivia, fue por otra persona. Y al final viajé con ella, compusimos como una semana. De hecho, toda esa semana que compuse, ninguna canción quedó para el álbum, solo la de Marcelo. Y yo creo que es de las más fuertes que escribimos porque tipo habla de una infidelidad. O sea, como directamente habla de que uno es un tercero y de que al final uno fue como también un pasajero y todo. Y me gustaba mucho porque al final yo no le había contado tanto el concepto del álbum a Marcelo. Y él fue como el que dio las ideas de lo de pasajero y así. Yo decía, mira, estoy haciendo lo de Calza, los... calza. Sí, como que se hizo un buen match. Y nada, me gusta mucho esa canción. O sea, como que literalmente explica un poco como ese contexto, lo que estaba sintiendo alguien. Y para mí él es buenísimo también. O sea, creo que tiene un futuro increíble. Ahorita creo que sacó una canción con Jay Wheeler también. Sí, Entonces, en el último álbum. muy cool. Y fue una experiencia muy bonita, o sea, eso fue una de las cosas más cool que me dejó Miami también. Me gustó mucho ir a Miami, como que es demasiadas conexiones y gente y pasaban cosas que ni yo me imaginaba que iban a pasar. Entonces, creo que guardo esa semana como una semana muy cool y conocerlo también. Creo que también como que nos apoyamos mucho y de hecho esa es la canción favorita de Balto, mi amigo, de todo el álbum. Buenísimo, buenísimo. Para ir cerrando, bueno, hablemos de 506, la última canción del álbum, y quisiera también comentar un poquito del video. ¿Cuál es la metáfora o el mensaje que quiere dar usted entre lo musical y lo visual que representa todo esto de estar en la habitación, que se empieza a inundar y crecer el agua, por decir así? En realidad todos los videos están conectados, desde el último Te Quiero hasta 506. El primero es el último Te Quiero, el último es 506. Y al final lo que queríamos representar era, en el primer video, en el del último Te Quiero, me llega como una nota que dice como te espero en la 506. Entonces al final todos esos videos que están conectados es como el trayecto desde estar feliz y estar ilusionado, llegar al hotel, ver que las cosas tal vez no son como parecen y al final del video un poco lo que queríamos tratar de representar era que yo llegaba a la habitación y ya no estaba esa persona y ya no había nadie. Entonces creo que por eso se inunda y como que al final es como esa tristeza de haber sentido como que le rompieron a uno el corazón. Creo que, o sea, es una de las canciones más literales. No estuve en una habitación 506, pero sí estuve en muchas habitaciones. Y hubo un momento en todo ese tiempo que ya yo no estaba compartiendo con esa persona se va a su país, estaba con alguien más, estaba en una relación y yo me quedaba en el hotel solo, triste. Bueno, en realidad estaba con mi mejor amiga, entonces lo que estaba era solo triste y llorando con mi mejor amiga. Pero es un poco como, es una representación literal de lo que yo sentía en ese momento por dentro. Y nada, o sea, como que sí queríamos representarlo como muy literal. Sí fue un poco difícil también como los sets y armar todo y la estética de hotel no es tan fácil también como en Costa Rica, creo que está complicado. Pero sí era como, es como ese journey de estar todo ilusionado y las cosas lindas. Y por eso el álbum también está acomodado como en ese orden. Es como los sonidos lindos y lo que siente uno cuando está ilusionado y cada vez se va poniendo más oscuro. O sea, en realidad termina muy triste porque termina con 506. Pero yo creo que ponerlo como con esa crudeza. O sea, hay historias que no tienen por qué terminar bien y no significa tampoco algo como negativo, sino que todo el álbum expresa lo que se vive cuando uno se enamora de alguien o lo que siente. Entonces, creo que es un poco eso. No sé si respondí la pregunta. Claro, bien, sí, o... sí, sí. No, muchísimas gracias, Kendall. Agradecerte, desearte los mejores de los éxitos para, igual con toda la campaña del álbum y con proyectos futuros. Y ojalá podamos tener
en el futuro otro espacio más aquí en By Fabito. Me fijo que sí, muy buenas preguntas, entonces muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos. Nos vemos.